El Príncipe es la obra más conocida de Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, político, diplomático y filósofo florentino del Renacimiento. Escrito en 1513 y publicado póstumamente en 1532, este tratado político se propuso analizar de forma realista el ejercicio del poder, rompiendo con la tradición idealista que predominaba hasta entonces en el pensamiento político europeo. La obra de Maquiavelo ha sido considerada como uno de los primeros tratados de política moderna debido a su enfoque pragmático y a su separación explícita entre la política y la moral. En este informe se analizarán los principales contenidos, conceptos clave, objetivos y relevancia del Príncipe, así como su vigencia en el mundo contemporáneo. Contexto histórico. A principios del siglo XVI, Italia no era un estado unificado, sino una región fragmentada en múltiples ciudades-estado, como Florencia, Venecia, Milán y Nápoles, constantemente enfrentadas entre sí y vulnerables frente a las grandes potencias extranjeras, como Francia y España. Nicolás Maquiavelo, tras servir como diplomático para la República de Florencia, fue destituido y encarcelado cuando los Médici recuperaron el poder en 1512. Es en este contexto de caída personal y crisis política que Maquiavelo escribe El Príncipe, probablemente con la esperanza de ganar el favor de los Médici y volver a ocupar un puesto de responsabilidad. 3. Estructura y contenido de la obra. El Príncipe consta de 26 capítulos breves y un prefacio dedicado a Lorenzo de Médici. Su estructura puede dividirse en 4 partes principales. Tipos de principados. Analiza las diferencias entre los principados hereditarios y los nuevos, y cómo estos últimos requieren habilidades especiales para ser conservados. Métodos de adquisición del poder. Maquiavelo examina diferentes formas de ascenso al poder, ya sea por medios propios, por fortuna o con ayuda externa. ¿Cómo mantener el poder? Se abordan estrategias de gobierno, control social, uso de la violencia y el equilibrio entre ser amado o temido. Cualidades del Príncipe. Se describen las virtudes y habilidades que debe poseer un líder eficaz, enfatizando la necesidad de adaptabilidad y pragmatismo. Conceptos clave. Virtud y fortuna. La virtud no es la virtud moral tradicional, sino la capacidad de un líder para imponerse sobre el destino y las circunstancias, mediante la inteligencia, la audacia y la capacidad de adaptación. Por su parte, la fortuna representa los factores externos e imprevisibles, como la suerte y los cambios del contexto político. Para Maquiavelo, el buen príncipe debe poseer una gran virtud para dominar la fortuna y aprovechar las oportunidades que se le presenten. El fin justifica los medios. Quizá la enseñanza más famosa del Príncipe es que un gobernante no debe atarse a principios morales rígidos si estos ponen en peligro la estabilidad del Estado. En palabras modernas, Maquiavelo sugiere que el fin, mantener el Estado, justifica los medios, ya sean lícitos o no. Esto supuso una ruptura con la tradición cristiana que había dominado el pensamiento político medieval, donde se suponía que el buen gobernante debía ser virtuoso según los valores cristianos. Mejor ser temido que amado. Según Maquiavelo, es deseable ser amado y temido al mismo tiempo. Pero si debe elegirse entre ambas opciones, es mejor ser temido, ya que el miedo garantiza obediencia más efectiva que el amor, que es frágil y condicionado. Eso sí, advierte que el príncipe debe evitar ser odiado, porque el odio puede ser más peligroso que el desamor. La imagen del poder. Maquiavelo afirma que no es necesario que el príncipe posea verdaderamente todas las virtudes, pero sí debe aparentarlas. El éxito político depende en gran parte de la percepción pública, parecer justo, generoso y piadoso, aunque en realidad actúe con astucia y dureza cuando sea necesario. Análisis crítico. El príncipe ha sido interpretado de muchas formas. Algunos lo ven como un cinismo brutal, otros como una advertencia realista sobre la naturaleza del poder. En todo caso, su gran aporte es haber descrito la política como una actividad autónoma, regida por su propia lógica, separada de la moral religiosa. Además, Maquiavelo resalta la importancia de la flexibilidad y la rapidez de adaptación, anticipándose a teorías modernas del liderazgo y de la gestión estratégica. Aunque en su época fue duramente criticado, su pensamiento influenció enormemente el desarrollo posterior de la ciencia política, el realismo político y la teoría del Estado moderno. Relevancia contemporánea. Más de 500 años después de su publicación, El Príncipe sigue teniendo gran vigencia. La competencia política, la gestión de la imagen pública, el manejo de crisis y la necesidad de adaptarse al cambio son cuestiones que siguen siendo centrales en el liderazgo actual, tanto en la política como en el mundo empresarial. Términos como maquiavélico se utilizan hoy para describir estrategias de manipulación o gestión del poder que priorizan el pragmatismo sobre la moral. 7. Conclusión. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es una obra fundamental para comprender no solo el pensamiento político renacentista, sino también la evolución de la política moderna.
Su enfoque realista, centrado en la eficacia más que en la ética, abrió nuevas formas de analizar el poder y la autoridad. Aunque polémico, Maquiavelo sigue siendo un autor necesario para todo aquel que quiera entender el funcionamiento real del poder en la historia y en la actualidad.